Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Susana Brual y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como se habrán dado cuenta en el título, les voy a contar historias paranormales que a mí me han pasado y que la verdad me han asustado bastante. Y pues, para no hacer más largo este video, comencemos. Bueno, vamos con la primera historia. Resulta que a mis 11 o 12 años más o menos me dieron mi primer celular, que fue una imitación de BlackBerry. A mí me gustaba grabar pues todo lo que hacía, todo lo que me pasaba. Desde siempre me ha gustado pues grabar las cosas. O sea, tan así que una vez hasta me grabé llorando que porque un niño le había arrancado una hoja a mi cuaderno, o sea, literal. Bueno, entonces un día me quedé con unos amigos en mi casa. Bueno, eran dos, una pelada y un pelado. Bueno, en ese tiempo una niña y un niño que pues ellos son primos. Y pues estábamos todos tres en mi casa solos porque mamá se habían ido en ese momento para la tienda. Y yo tenía una muñeca de esas de trapo, que son, que cuando uno las apretaba ellas cantaban y que le alumbraban las areticas. Bueno, tenía una de esas. Y resulta pues que yo la tenía por allá en la última pieza de la casa porque me daba mucho miedo. Esa muñeca siempre me había dado miedo. Y pues yo estaba con ellos y me dio por pues empezar a grabar, a ver qué pasaba, porque nos estábamos retando de quién iba a donde la muñeca. Entonces pues al final decidimos ir todos, pero a mí me dio por grabar para ver qué era lo que pasaba. Cuando íbamos en la mitad del camino, o sea, en la mitad del camino, ya íbamos pues llegando a la pieza, cuando la muñeca grita, o sea, se los juro, literal, la muñeca gritó. O sea, y es una muñeca que solo canta, o sea, no hacía ninguna otra especie de ruido, no hacía ningún otro sonido, porque gritó. O sea, se supone que la muñeca solo cantaba, no decía como frases, no hacía nada más, o sea, solo cantaba. Y fue muy extraño. Y bueno, esa fue mi primera historia, la verdad. Pues a mí sí me dio mucho miedo ese día porque obviamente pues yo lo viví y sí. Vamos por la segunda historia. La segunda historia es también con una muñeca, pero esa muñeca no era mía, era de una amiguita. Pues una amiguita con la que peleaba mucho, la verdad. O sea, peleamos, luego estábamos bien, peleamos, estamos bien, peleamos y estábamos bien. Era muy rara esa amistad que teníamos, la verdad. Bueno, era una muñeca como, a ver, ¿cómo les muestro? Como así de grandota, o bueno, más. Si la ponemos en el piso me llegaba como hasta la cintura. Y yo era feliz con esa muñeca. Bueno, en este momento no me llegaría hasta la cintura, me llegaría como hasta la mitad de la pierna. Yo era encantadísima con esa muñeca porque era grande. Pues tenía vestido blanco, ellas también le hacían vestido, pero el vestido original de la muñeca era blanco. Bueno, entonces esa peladita quería mucho esa muñeca, mucho, o sea, la amaba, o sea, parecía un bebé, la quería como si fuera una persona, literal. Tanto así que cuando eso, yo jugaba mucho escuelita, me encantaba jugar escuelita con mis amiguitas y amiguitos, y la mayoría de veces yo era la profesora. Entonces, una vez, o sea, ese día yo fui la profesora y, o sea, tanto ella quería esa muñeca que ese día la llevó a jugar escuelita, o sea, literal. Pero ella me dijo, la podemos meter a su casa. Y ese día pues yo estaba sola, mamá y mi papá no estaban. Entonces yo sí, póngala ahí. Pues la pusimos en una silla que había en la sala y yo, siéntela ahí. Y la sala, pues en la sala había una ventana grandota, gigante, o sea, de todo el patio, pues el patio de toda o sea, no era pequeña, pues era de todo el frente, era grande, o sea, grande, no sé cómo explicarles, pero sí era una ventana muy grande y se podía ver todo hacia adentro. Cuando, bueno, yo, como era la profesora, yo les dije, bueno, pónganse a hacer esto y esto y lo otro. Se pusieron como a hacer dibujitos, cosas así básicas que uno siempre ponía cuando jugaba escuelita. Entonces llegué yo y me dio por voltear cuando miro hacia adentro y miro la muñeca. Les juro que esa muñeca hizo así, volteó la cara. Pero ese día esa muñeca volteó la cara y se los juro, vea, yo le dije a ella, yo le dije a la pelada, yo, venga,
lleves esa muñeca ya de mi casa. Y yo le conté pues que yo había visto que ella había movido la cabeza. Y ella me dice que a mí nunca me ha pasado nada con ella. Y yo, bueno, no sé, no me importa, pero sáquela de mi casa porque yo sé lo que vi, se los juro. Vea, esa muñeca hizo literal así. Y a mí me dio mucho susto y pues ya. Ahí ella se llevó pues la muñeca y ya pues seguimos todos jugando con pues escuelita y todo. Y listo. Esa fue la segunda historia que la verdad pues también me dio mucho susto. Vamos por la tercera historia, que me ha pasado todos estos últimos días. Literal, hace 4 días atrás me puse a ver historias paranormales, videos de terror y todas esas cosas. Y la primera noche, pues yo me las veo en la mañana, o sea, no es que me las vea en la noche y luego me acueste, no. Me las veo siempre cuando pues me las empecé a ver desde que me empecé a levantar. Entonces, bueno, normal. Cuando llegó la primera noche del día que me había visto esas cosas paranormales, me acosté a dormir y no podía dormir literal. Me levanté en la madrugada, así, asustada, o sea, me asustaba, pero porque sentía que alguien me estaba mirando, literal sentía que alguien me estaba mirando, pero yo reaccionaba y miraba alrededor y no veía a nadie. Entonces dije, bueno, yo no sé, estoy psicoseada tal vez. El segundo día viendo cosas paranormales. En la mañana también, o sea, me levantaba y mientras desayunaba me ponía a ver cosas paranormales. Cuando, bueno, llegó la noche y la hora de mi celular comenzó a fallar, literal, comenzó a fallar. Bueno, está bien, que se atrasara la hora, no, está bien que se atrasara, normal, pero esta hora se atrasaba y se quedaba tildada la hora, o sea, los minutos no corrían, o sea, es algo que nunca me había pasado en la vida, que un celular se le quedara así la hora, o sea, sí se le atrasaba la hora, pero los minutos corrían normal. Pero este celular se queda tildado en cierta hora, o sea, siempre eran horas diferentes, pero siempre era después de la madrugada, o sea, después de las 12 se empezó a descontrolar la hora. Tercer día de ver cosas paranormales. En la noche del tercer día me pasó lo mismo con la hora, o sea, me pasó lo mismo, literal, la hora se empezó a dañar y todo, hasta que yo dije, bueno, ya, no voy a ver más cosas paranormales, fin del cuento esto de lo paranormal. Cuando ya el cuarto día, ya la hora empezó normal, siguió normal, o sea, después de la madrugada, siguió normal la hora seguía normal después de la madrugada, ustedes pueden creer eso. Entonces a veces me pongo a pensar y yo, no sé si fue alguna falla en mi celular, justamente esos 2 días, bueno 3, pero digo 2 pues por lo que pasó con el celular, porque el primer día no pasó nada con el celular, sino que sentía la presencia de alguien. Pero yo me decía que mi celular sí había fallado o simplemente sí me estaban espantando, la verdad no sé, y pues ya eso quedó así, ya la hora de mi celular sigue normal y eso es lo que importa. Bueno, algo que me pasó hoy, ¿qué fecha es? Hoy es 8 de abril. Hoy me pasó en la tarde algo muy raro, pero esta no fue con el celular, sino que fue con el televisor. Resulta que pues yo estaba escuchando música normal cuando el televisor se le empieza a bajar el volumen. O sea, de un momento a otro se le bajaba, digamos que lo tenía en 16, se le bajaba hasta 6, se le bajaba hasta 2, o mostraba que se le iba bajando solo el volumen, y eso me daba más miedo porque yo con el control en la mano y que se le fuera bajando solo el volumen, imposible. Tampoco le paré bolas a eso, dije, bueno, yo ya estoy muy psicoseada. Cuando se para y como, miren, estas 2 teclas se le quitan al control, estas 2, esta y esta se le quitan al control. Entonces yo dije, bueno, de más que lo dejé pisado, o sea, le metí muy duro la tecla y demás que quedó presionado, por eso se paraba, pues dije yo.
y mentiras le quité las teclas y se siguió parando, o sea, literal se siguió parando. Y yo, bueno, me pareció muy extraño, entonces le fue a contar a mi mamá y mi mamá no cree en eso de las cosas paranormales, entonces fue como... Pero esta vez fue como... No sé si creyó o no creyó, pero lo único que me dijo fue: Susana, yo le he dicho que no se ponga cosas de terror. Cuando tenga miedo o sienta cosas así, invoque a Dios, diga que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, mi mamá me dijo eso y ya yo me vine para la pieza. Puse una canción, le volví a sacar las teclas al control, bueno, para meterme al baño. Cuando me metí al baño, no escuchaba la canción. Y yo, ¿qué está pasando? Salí del baño. Y después de que mamá me dijo eso, es que invocara a Dios. O sea, no escuchaba la canción cuando estaba en el baño, o salí del baño y justamente se había puesto una canción de Dios. O sea, les voy a mostrar, voy a ver si tengo el video por aquí que se lo mandé a un amigo. Y yo, oiga, mire, vean lo que me está pasando. Y que se había puesto pues una canción de Dios y todo, y yo estaba pues obviamente asustada. Esta fue la canción que se puso, miren. Parce, o sea, literal la canción dice: con mi adoración hoy vengo a ti a ungirte con mis lágrimas. O sea, yo quedé como, mami. A mí se me vinieron las lágrimas. Porque, o sea, yo pensé que mi papá ya me estaba jodiendo porque él estaba en la cama. O sea, mi mamá estaba en la cocina y mi papá estaba en la cama con el celular. Yo dije, bueno, mi papá me estará poniendo música del celular. Y yo, papi, usted me está molestando y está poniendo música en el televisor, en mi televisor. Y me dijo, no. Y yo muestro y me mostró el celular y él está pues viendo videos en Facebook. Y yo, mami, venga, vea lo que se puso. Literal, se me vinieron las lágrimas. Que hasta mi papá vino también. Es que usted, ¿por qué está llorando? Me dio mucho susto porque después de que mi mamá me dijo eso, justamente se pone una canción cristiana en el televisor. O sea, yo ya no sabía qué creer, ya no sé qué creer, porque eso me pasó hoy. Entonces pues no sé. Bueno, esta historia se las voy a contar pues así rapidito. Es una historia súper cortica. Yo pues estaba dormida y pues me levanté y yo no sabía que yo estaba sola. Pues yo pensé que estaba con mi mamá y mi papá y normal. Cuando siento que me llaman, no me acuerdo si ese día me dijo como hija o Susana, no me acuerdo si me dijo mi nombre o me dijo hija. Cuando yo le dije ¿qué? Porque pues a mamá no le gusta que le digan señora. Entonces yo ¿qué? Cuando me paré, porque no me respondió otra vez, me paré y pues no había nadie. Mi mamá no estaba, mi papá no estaba. Me miré por el balcón para ver si estaba la moto de mi papá y no estaba. Eso quería decir que sí habían ido, obviamente. Yo me puse a pensar, ¿escuché bien? O no sé qué pasó ese día. O sea, ya estaba muy asustada, la verdad, pero me quedé viendo videos en el celular como para distraerme pues de eso que había pasado, porque la verdad me asustó mucho. Y bueno, le quiero mandar un saludito a una amiga muy especial y ella es Bárbara. Bárbara, te quiero mucho. Y pues espero que le den like, que se suscriban a este canal y que lo comenten.